las mejores noticias. Bien, y comenzamos con las noticias de Venezuela hoy, noticias del momento. Presten mucha atención a esta información importante del pueblo de Venezuela, porque resulta que el presidente estadounidense, Mr. J, habría afirmado que los venezolanos se acercan a una verdadera independencia, ya que el señor Nicolás Maduro tiene un gobierno de represión y corrupción, el cual no es permitido en el mundo. Por eso es que el país estadounidense había confirmado hace algunas horas que el Comando Sur está rastreando la presencia de todas esas organizaciones terroristas islámicas y musulmanas y todos esos cárteles de la droga, los cuales se encuentran vinculadas con el régimen de Nicolás. Estas serán destruidas y desgastadas por la fuerza de inteligencia del gobierno estadounidense. Tenemos tanques de combate, aviones de guerra y buques Detroit y varios grupos de militares de inteligencia, los cuales se encuentran desplegados en los países como Brasil y Colombia. Por lo tanto, todo ese armamento se estaría encargando de que el régimen de Nicolás caiga, y todos los funcionarios que se encuentren vinculados al de Nicolás Maduro. También serán puestos en prisión el señor Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y Nicolás Maduro, quienes son los principales objetivos para interceptar en Venezuela. Así lo había asegurado el jefe del Comando Sur, Craig Feller. Es una especie de neocolonia, de protectorado, gobernado desde el extranjero, gobernado por los magnates de los Estados Unidos, en alianza con magnates corruptos venezolanos que viven en Miami. Están apostando. Tengo datos. El mandatario de Venezuela, Nicolás, se alza nuevamente contra el país estadounidense, advirtiéndole que Venezuela no será colonia de ningún imperio, y amenaza con utilizar sus armas contra los países cercanos en caso de que el país norteamericano opte por una intervención. Dice tener armas que podrían llegar a Colombia y atacar en cuestión de minutos, señores. Presten atención a esta noticia importante. En alerta roja se encuentran las fronteras de los países de Venezuela y Colombia, ya que el país de Rusia estaría aumentando la presión militar en el país caribeño con sistemas antimisiles instalados en varios estados del país. Esta acción estaría poniendo en riesgo la seguridad nacional del país de Brasil y Colombia, quienes han rechazado estos actos incrédulos del gobierno dictador. Ha presentado un documento pidiendo que se intervenga Venezuela desde el exterior y se nos aplique una entelequia llamada la Carta Democrática para abrirle las puertas a una intervención gringa en Venezuela. El país norteamericano ya le ha advertido a Nicolás y a su régimen que por ninguna razón pueden meterse y atacar al país colombiano, ya que las consecuencias que se verían en los próximos días van a ser bastante grandes. Ya los buques destructores, aviones y tanques de guerra se encuentran preparados para una inminente intervención militar en el país venezolano. Cualquier otro país que intente intervenir o intente ir en contra de las fuerzas estadounidenses tendrán resultados bastante impredecibles y peligrosos. Mientras que por otra parte el presidente interino Juan Guaidó se ha pronunciado diciendo a las fuerzas bolivarianas que ha llegado la hora de despojar a Nicolás definitivamente del poder. Se vendrán ataques inminentes y las tropas venezolanas deberán elegir en abandonar a Nicolás o declarar estado de guerra en contra de las fuerzas militares estadounidenses, lo cual sería nocivo, ya que el país estaría recibiendo daños muy graves. Lo mejor que pueden hacer esos militares venezolanos es entregar a Nicolás para que así haya definitivamente una transición democrática en el país caribeño, mis amigos. No los voy a revelar ni forma directa ni indirecta, pero saben que tengo los datos, los nombres. ¿Cuántos millones de dólares están poniendo en Miami para pagar el lobby? Por el peso que tiene, el cabildeo, el lobby, los grupos de influencia que pagando sectores del poder en Washington, en los Estados Unidos, imponen política. ¿Será que muy pronto vamos a ver la caída de un rey? Continuamos con más noticias del momento. Mr. J está a punto de realizar una última acción. Ya no sería una acción de protesta dentro del país estadounidense, sino sería una acción militar, señores. Así de clarito como lo están escuchando. El Medio Oriente no está muy cerca como para que Mr. J cometa el error de realizar un conflicto en contra de ellos, aunque por supuesto los de Medio Oriente están realmente muy preocupados de que esto pueda llegar a suceder. Entonces lo que en esos momentos más fácil le queda a Mr. J es trabajar en Occidente. De hecho, él ya tiene todos los aviones de buques de combate y todo lo tiene a través del Comando Sur, quienes se están preparando en Colombia, como en las islas del Atlántico, en donde también se encuentran a muy pocas horas del Palacio de Miraflores. Es posible que Mr. J haga algo así. Hoy
El secretario general de la OEA, usurpando sus funciones, ha pretendido convertirse como en un poder supranacional por encima de la Carta de la OEA y por encima de esta sagrada Constitución, que es la única ley que reconocemos. Se sospecha en todo esto es que es de realizar algún tipo de acción que sería en contra del país venezolano, porque él estuvo hablando mucho sobre esa intervención. Una vez habló del uso militar a través de los cargos de la DEA. Hay un peligro bastante inminente que es la llegada de los del Medio Oriente a Venezuela, más si estos están proporcionándole algún tipo de arma o algún tipo de armamento o algún tipo de material a Nicolás. Mr. J si puede hacer un llamado a las fuerzas militares si se requiere para la seguridad nacional, o sea, para la seguridad del país estadounidense. Es decir, no se puede dejar que en ese momento no se quede nadie en la Casa Blanca. Alguien tiene que estar manejando las fuerzas armadas. Se ha visto en la historia como países se estarían aprovechando de las debilidades que están en cierto momento de un país para intentar hacer lo que han querido hacer desde hace mucho tiempo, tratar de realizar algún conflicto militar. Entonces habría un problema porque no dejarían que Mr. J pueda usar las fuerzas militares. Y entonces, ¿cómo harían si se requiere para el uso militar, para defender así al país norteamericano completamente? He allí un gran problema y un gran peligro que en estos momentos se está dando. Mr. J tome el poder, porque de lo contrario quedaría un vacío de poder, y con un vacío del poder los países como China, Rusia y los del Medio Oriente realmente, mis amigos, pueden estar aprovechándose para cualquier tipo de conflicto en contra del país estadounidense, porque lo están viendo en estos momentos bastante débil, señores. Eso es una información importante del momento. Continuamos con más. Continuamos con más noticias internacionales, porque resulta que el presidente norteamericano, Mr. J, envía a Juan González, su principal asesor para el hemisferio, a Colombia, Argentina y Uruguay. Venezuela. Me pregunto si el gobierno de Joe Biden tiene en mente una nueva estrategia para ayudar a crear las condiciones para que se realicen elecciones libres. Sí, Patricia. En primer lugar, el presidente ha hecho un compromiso para darle estatus de protección temporal a los venezolanos. Él va a llenar ese compromiso. La gran diferencia entre la administración previa y esta es que hacia Venezuela el enfoque va a ser una política bipartidista. Existe legislación que escribió el senador Menéndez, el Verdad Act, que es la ruta que vamos a tomar en cuanto a Venezuela. El funcionario de origen colombiano tratará en Bogotá temas de recuperación económica, migración, entre otros. El presidente estadounidense Mr. J enviará al colombiano Juan González, su funcionario más importante para Latinoamérica, en una visita a Colombia, Argentina y Uruguay. El cartagenero, que ostenta el cargo de director del Departamento del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, visitará entre el 11 y el 15 de abril estos tres países con la principal diplomática para la región del Departamento de Estado, Julie Chomps. Es enfocar en restaurar una coalición multilateral a favor de una salida democrática a la crisis actual, a redoblar los esfuerzos humanitarios, no solo dentro del país, pero al impacto que está teniendo en países como Colombia. Pero en la campaña, el entonces vicepresidente Biden dejó muy claro que vamos a enfocarnos en derechos humanos, combatir la corrupción, ir tras cada dólar que ha sido, o peso que ha sido robado del pueblo venezolano. Y él ha reconocido a Juan Guaidó como el presidente interino del país. Se trata del primer viaje oficial de funcionarios a Sudamérica, señores. A través de un comunicado de la vocera del Consejo de Seguridad Nacional, Emily Hornet, se conocieron detalles de las agencias de los oficiales. En Bogotá debatirán sobre recuperación económica, seguridad y desarrollo rural, la crisis migratoria venezolana y el liderazgo climático regional de Colombia. Seguiremos apoyando los esfuerzos a favor de la democracia, pero de una forma bipartidista, ¿no? Esto no va a ser una estrategia electoral para el sur de Florida, va a ser un enfoque en los venezolanos y en el futuro de Venezuela. En la Argentina y Uruguay debatirán las prioridades regionales, incluido el abordaje de los desafíos de la crisis climática y la pandemia del COVID-19 y las amenazas a la democracia, los derechos humanos y la seguridad en nuestro hemisferio y en todo el mundo. Sin embargo, esa política no suena muy diferente a lo que implementó el expresidente Donald Trump. Y los venezolanos lo que quieren son elecciones libres y recuperar la democracia de su país. Me pregunto si eso se puede hacer con Nicolás Maduro en el poder.
hay una gran diferencia, porque yo creo que tal vez la previa administración hablaba sobre una coalición internacional, pero todo lo que estaba haciendo la administración previa era unilateral, y así dejó atrás los aliados que tenemos en Europa, muchos de los países de la región, el consenso multilateral de la comunidad internacional. Empezamos en Ecuador, donde más de 13 millones de ciudadanos habilitados para votar eligen su próximo presidente en la segunda vuelta de los comicios, entre los candidatos Andrés Arauz y Guillermo Lasso. Bien, y continuamos con más de lo que está pasando en el país de Ecuador hoy. Nuevo presidente tendrá el reto de recuperar la economía. Ecuador elige su próximo presidente en una apretada disputa entre Andrés Arauz, Alianza País, y Guillermo Lasso, Movimiento Creo. Quien gane las elecciones para suceder a Lenín Moreno tendrá el reto de recuperar la economía en el país. Intensa jornada electoral este día en Ecuador. En este país están convocados 13 millones de personas para elegir al nuevo mandatario de esta nación sudamericana. Y estamos en la Universidad de Guayaquil. Se trata de uno de los centros más importantes del país. Aquí van a votar alrededor de 60.000 personas y hemos estado aquí desde antes de las 7 de la mañana. Hemos visto una gran afluencia de personas, largas filas, y justo en este día hay fuerte preocupación en cuanto a los contagios. Ocurre en un país cuando se registran altas tasas de contagios y de muertes. Además, la presidenta del Consejo Nacional Electoral pidió a los ciudadanos respetar las medidas de seguridad. Hemos visto en los alrededores de estos centros que no se está respetando el distanciamiento social. El PIB del país cayó 7.8% en el 2020 por los embates de la pandemia, y la proporción de personas que viven en condición de pobreza es el del 35% de la población. Las cuentas del Estado no consiguen marcar en positivo y el gobierno implementa una política de austeridad por la deuda pública de muchos millones de dólares, equivalente al 62.9% del PIB. De acuerdo con el reporte que entregó en enero el Ministerio de Finanzas, el peso de la deuda ha crecido año a año desde el 2011, un panorama que se hace más complicado por la deuda externa del país con sus acreedores internacionales. Ecuador ha adquirido un crédito con el Fondo Monetario Internacional en marzo del 2019 por 4.200 millones de dólares. Sin embargo, de este solo se ha desembolsado una proporción. Luego, en septiembre del 2020, se otorgó un nuevo préstamo de 6.500 millones de dólares a 27 meses. De ese ya se desembolsaron unos 2.000 millones. Esa decisión de Moreno de acudir al FMI fue uno de los motivos que alentó a las protestas del 2019 contra su gobierno. Movilizaciones las cuales presionaron al Ejecutivo a mover su sede administrativa a Guayaquil cuando los manifestantes se hicieron presentes ante el Palacio Presidencial en Quito. Y justamente también hay problemas en cuanto a las aglomeraciones en varios puntos del país. También hubo retrasos al abrir las urnas en la mañana a conformar las juntas receptoras del voto. La presidenta del Consejo Nacional Electoral dijo que no va a haber el voto rápido. Vamos a escuchar sus declaraciones. Otra de las decisiones que tomamos para esta segunda vuelta fue no realizar el conteo rápido, pues nos corresponde como autoridad electoral transmitir y entregarle al país los resultados oficiales. Pareciera que así llegue Arauz o Lasso a la presidencia, el país podría revisar los términos de los préstamos con sus acreedores internacionales. Andrés Arauz incluso ya ha hablado de una negociación con el FMI, lo que podría resultar en un esquema similar al que aplicó Alberto Fernández al llegar a la presidencia de Argentina con ese organismo internacional. Sin embargo, a las 5 de la tarde habrán resultados no oficiales por parte de las encuestadoras que han realizado estudios sobre este proceso electoral, que lo están realizando durante este día. Y a las 5 de la tarde se podrán conocer los resultados no oficiales sobre quién podría liderar esta votación para liderar al país por los próximos 4 años. El candidato por parte de la derecha va a votar en próximas horas en Guayaquil. Se trata de Guillermo Lasso, acudirá junto a varios miembros de su equipo a un centro electoral de esta ciudad. Mientras que el candidato de la izquierda, Andrés Arauz, va a votar, podría votar en México, pero en este caso no podrá hacerlo, que se encuentra en la ciudad de Quito. Y continuamos con más del desarrollo de la noticia.
Lo que hará es acompañar a un comerciante para poder también acompañar y estar con su equipo, y luego va a retirar su certificado de haberse presentado a las juntas receptoras del voto, pero no podrá votar puesto que está empadronado en México. Además, también se conoce que alrededor de 300 miembros de organismos internacionales están realizando una veeduría, observación de este proceso electoral. Gran parte de ellos vienen de la OEA. Bien, mis amigos, hasta aquí llegamos con todas las noticias del día. Noticias de Venezuela hoy, noticias de Estados Unidos. Si te gustó toda la información, suscríbete al canal y además déjanos tus comentarios de lo que piensas de todas las noticias. Gracias y chao.